Bajo el telón de la Champions League, el PSG repite, quizás no de la manera abrumadora que le hizo el año pasado ante el Inter de Milán, pero victoria es victoria y título es título, que es lo más importante de todo esto, y lo logró desde la tanda de penales ante un Arsenal que, irónicamente, se despide de esta edición sin haber conocido la derrota en los 90 o en los 120 minutos. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Tal cual, Jonathan, gracias por tenerme también esta semana y suscribo todo lo que dices. Ganaron, o sea, un back-to-back nunca es sencillo. Siempre hay un tufillo, siempre hay algo que te dice o riesgo, ¿no? Por más que sea un equipo muy sobresaliente. Pero bueno, ahorita siento que incluso van a ir inspirados a por la tercera, a ver si repiten lo del Real Madrid. Sí, y puede ser no solamente con buen fútbol, sino también a punta cheguera, porque hay mucho poder económico ahí detrás del PSG. Para el Arsenal, Sergio, no sé cómo lo ves, pero me atrevo a decir que esa ventaja que tuvieron muy temprano a través de Kai Havertz los condenó, porque fue un gol que les dio la ventaja, que desesperó un poco al PSG, pero también los obligó a encerrarse. Entiendo la disciplina defensiva de este club, pero se olvidaron que tenían que atacar y empezaron a hacerlo ni siquiera cuando empata el PSG, sino ya cerca del cierre de los 90 minutos y ya en el tiempo extra, entendiendo que había pernas menos frescas frente a ellos. Entonces, esa misma encerrona que ellos provocaron, para mí, los condenó. Sí, sí, sí. De hecho, creo que no fueron fieles a su estilo de juego, el estilo de juego que mostraban. Eh, Realmente me esperaba un Arsenal sin la presión de ser el favorito para ganar el título, que hubiese sido un poco más protagonista. Creo que fue un planteamiento muy mezquino, bien jugado, sí, porque por momentos el París se vio muy incómodo al momento de jugar, pero por otro lado fue mezquino, no fue, o sea, hicieron el gol, sí, una buena sorpresa, pero después de ahí, incluso me parece que el portero del París no tuvo ninguna defensa. Entonces eso te dice de cómo fue el partido jugado. Y por el otro lado, el París, muy fiel a su estilo, nunca se desanimaron, siempre insistieron hasta que se dio. Ahí dicha Carabasquelia, como te decía, el que lo tiene muy bien catalogado para el tema de poder ganar el Balón de Oro, a pesar de no estar en el Mundial, hizo la diferencia. Hizo la diferencia, insistió, fue digamos, la llave que abrió el partido, y al final se le dio nuevamente a Luis Enrique. Incluso debo decirte que me retracto un poquito de lo que te decía en la transmisión anterior, que te decía que me encantaría que ganara el Arsenal, pero realmente con este planteamiento un poco mezquino no me hubiese gustado. Me gustó más bien que el París haya ganado, porque jugó un fútbol al que siempre nos tiene acostumbrados. Pensé por algún momento que el Arsenal iba a hacer lo propio, pero no se le dio. Lo que bien decías al inicio, se encontraron con el gol muy temprano y quisieron asegurarlo, pero creo que fue un error que les terminó costando el juego. Sí, yo me pregunto qué habría sucedido si ese gol no hubiese llegado, si, no sé, a la media hora de juego todavía tuviéramos un 0-0, porque probablemente habríamos visto un Arsenal un poco más fiel a lo que suele jugar, que es un equipo que sí, que defiende muy bien, eso no se lo quita a nadie. Probablemente la mejor defensa de toda Europa esta temporada fue la del Arsenal, pero más allá de eso, era un conjunto que presionaba la salida del rival. Y en esa presión, probablemente el miedo de Mikel Arteta era saber que el PSG contaba con piezas que saltan líneas de una manera increíble, empezando por los laterales. Si un volante, entiendas en este caso Vitinha, es que cualquiera, Vitinha, Fabián Ruiz o Joao Neves tiene el balón, son tipos que pueden ir hacia adelante y verticalizar sin mayor problema para encontrar a los atacantes. Pero si juegas también con ese miedo, realmente en algún punto te vas a ver superado, no solamente por el rival, sino por tus propios temores. Y en algún punto le sucedió también al Arsenal, porque aguantarse iba a traer consigo también eso. En algún punto ibas a ceder, pero también, y no le condeno esto porque el físico le pasó factura a sus piezas,
el lateral derecho, que es por donde se genera ese penal del PSG, fue esa pata coja en la mesa, entendiendo que Mosquera no es lateral, pero tuvieron que usarlo ante la elección de Ben White y también la de Jurgen Timber, que entró, fue ya en la recta final de este duelo. Así que lo único que desentonó, me atrevo a decir, en el esquema, terminó pagándolas. Y creo que lo leyó muy bien Luis Enrique, porque Kvaratskhelia no tuvo un buen primer tiempo para mí, pero en el segundo sí fue un poco más incisivo y en algún punto logró poder superar esa gran barrera que puso el Arsenal. Sí, creo que el París se vio sorprendido y creo que Villa no fue el único que estaba teniendo un mal partido en el primer tiempo. No un mal partido, pero sí un partido no sobresaliente. Creo que Fabián Ruiz, que terminó haciendo un segundo tiempo muy bueno, también comenzó un poco errático, no conseguía los espacios. Por otro lado, Zaire Mení creo que entró muy bien, entró diferente, pero en términos generales el conjunto completamente fue de menos a más, ¿no? Fueron encontrándose poco a poco con el juego. No sé qué les dijo Luis Enrique en el segundo tiempo, pero el segundo tiempo comenzaron con otra mentalidad, muy incisivos. Creo que también tomaron por sorpresa al Arsenal, que se esperaban un poquito más del control que ya habían tenido en el primer juego, en el primer tiempo, perdón, y finalmente no se les dio. Terminaron perdiendo por penales y por muy poco lo perdían durante el juego reglamentario, el tiempo reglamentario, porque la verdad que el París tuvo muchísimas oportunidades para quedarse con el triunfo, ¿no? Creo que fue justo Sí, vencedor. sí, 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 para mí también. Ahora la gran duda, no sé cómo lo ves tú, ¿este es un equipo capaz de obtener una tercera Champions al hilo o esa hazaña del Real Madrid es algo intocable? Mira, se dice fácil, lo bueno es que en el caso del París ya tienen un camino logrado. Eh, Ahorita no recuerdo cuánto tiempo tiene el París haciendo inversiones en grandes estrellas, pero realmente ahora dieron con un equipo en todas sus letras, un equipo que lucha, que luchan todos por uno por el otro y eso se nota en el campo, que entienden la posición, que entienden al míster, como le dicen a los entrenadores en España, y que hay mucho respeto por la profesión, por el trabajo del otro, y al final eso es lo bonito, ¿no? Que al final son como niños divirtiéndose y haciéndolo bien. Yo lo veo bastante posible. Obviamente, cuando ves la cantidad de equipos con los que tienen que pelear, se dice fácil, pero de que van a ser candidatos, lo van a hacer. Y seguramente, pienso yo, que con menos presión de lo que tuvieron este año, ¿no? Porque el back-to-back tampoco es cosa fácil. Sí, 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 no es tarea sencilla. A mí lo que me gusta es que es un equipo con identidad. Hay una filosofía ahí, hay un Sí. ADN bastante marcado y no solamente sus titulares habituales son los que están manejando estos tiempos que les impone Luis Enrique, es que el que llega en suplente también hace las labores. De hecho, pensar en este momento es que hay que reforzarse por aquí o por allá. Realmente, salvo alguna lesión muy importante, no le va a hacer falta al PSG, que probablemente se mueva en el mercado, salvo que en sus categorías inferiores tengan piezas que empiecen a sumar también y a ver minutos. Pero de buenas a primeras realmente no creo que exista alguna pieza que uno diga, bueno, por aquí pueden ir los tiros para que a futuro este equipo sea mucho más fuerte. Todo lo contrario, son los posibles rivales. Es el tema del Bayern, es el tema del Arsenal, es el tema del Barcelona y el Real Madrid, entre otros, entre muchísimos otros, los que tienen Ujú. más bien que reforzarse para intentar plantarse ahí lo mejor posible ante el PSG para la próxima temporada de la Champions. Tal cual. Y por el otro lado tenemos el Arsenal, que habíamos vaticinado dos de los jugadores que deberían ser determinantes en el partido. Uno fue Havertz, que ya lo mencionamos, un tipo que siempre está en los momentos claves, por decirlo de una forma, y Odegaard, que por ahí tuvo una asistencia al propio Havertz, que casi fue el segundo gol.
pero después poco y nada, ¿no? De hecho, termina jugando Havertz en una pierna prácticamente y lo sustituyen a Odegaard. Sí, y a mí lo que me llama la atención con el Arsenal o con los cambios que hizo es que tenía piernas frescas y tenía tipos que vuelan, porque Madueke que vuela, porque ese vuela, pero no había una idea y creo que es esto en lo que va a tener que trabajar la próxima temporada Mikel Arteta, entender que tienes un equipo A, pero es que tienes piezas que van a tener que cumplir lo que hace el jugador del equipo A su manera, claro está, porque cada quien tiene sus características, pero manteniéndose fiel a la filosofía, así como lo decimos del Luis Enrique y del PSG, el Arsenal va a tener que hacerlo por ahí, porque no se trata, insisto, solamente de la defensa. Yo sé que eso te gana juegos y te gana títulos, pero la máxima de este deporte al final del día es hacer más goles que el rival, y si tú te encierras y no te haces nada, pero tú tampoco anotas, bueno, puede pasar lo que ocurrió aquí, que si bien fue un empate a un gol, los penales a veces son una lotería y te pueden dejar en la calle. Tal cual. Fue lo que pasó con ese penal. Ese chiste se lo debo a mi cuñado. Está bien, es válido. Sergio, la semana que viene inicia el Mundial, cuento contigo porque hay que hacer análisis de lo que viene ahora. Sí, bueno, ya estamos modo mundialista, ya se siente la vibra, por lo menos yo estoy acá, yo estoy viviendo en Perú, el equipo no está en el mundial como ha pasado en anteriores oportunidades donde sí ha estado, y sin embargo se respira fútbol, ya todo el mundo está modo fútbol. Creo que la gente no es consciente todavía de que faltan muy pocos días, pero sin duda se va a vivir una fiesta increíble y vamos a tener bastante de qué hablar. Es así, es así. Un abrazo, Sergio. Igual, Jonathan, un abrazo, que estés bien.